actor, director, productor y maestro de actuación con 58 años de carrera artística. En 1974, Ricardo de Pascual grabó el episodio Se vende la vecindad como el señor Calvillo en El Chavo del Ocho. Participó también en la serie de televisión infantil Odisea Burbujas. Su participación en los programas de Chespirito lo llevaron a ser un personaje muy querido en Brasil, actor de gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Amigos, es un placer saludarlos una vez más aquí en Palabras Mayores y con personajes tan queridos, tan consentidos por el público como tú, Ricardo de Pascual. Te voy a hablar de tú porque eres adoradísimo. Ay, y me voy a tomar ese atrevimiento. Además soy un chavo, hombre. Ay, ¿cómo estás? Muy bien, bendito a Dios, muy contento, feliz de la vida, feliz de mi trabajo. Y pues aquí estamos. Y muy sano, estás pero fabuloso, Benditos a Dios. Te vemos muy soy bien. un niño de la tercera edad, pero que está muy bien. Qué Va bendición. empezando. Oye, ¿cuántos años llevas de trayectoria, Ricardo? 59 años. Wow. 59 ¿Qué jovencito? ¿Cómo qué edad? Platícanos un 18 poquito. años, a los 18 años me inicié. Yo nací en provincia, soy de Celaya, Guanajuato. Me crié, viví unos años en Puebla, luego en Veracruz, que fue donde aprendí mis primeras groserías. Y de ahí regresé a Puebla a vivir. Y yo quería ser actor, era algo que yo necesitaba y todo. Y yo creo me aprovechaba, yo me metí como periodista para hacer entrevistas e ir conociendo actores. Así tuve la fortuna de entrevistar a don Fernando Soler y le dije que quería ser actor. Entonces me dijo, pues va a ver a mi hermano Andrés, hay una escuela en México, el Instituto Cinematográfico. Entonces vine a México, hablé con don Andrés, me hicieron un examen y entré. Con tan buena fortuna que al año de estar en la escuela, en mi examen final, don Fernando Soler le decía a Andrés que necesitaba jóvenes para una obra de teatro que iba a hacer. Le digo, pues ve a la escuela y hay jóvenes. Entonces fue, y con la buena fortuna que fue a mi examen, me vio y me llamó para Fíjate. la obra. Entonces me regresó, ¿no? De don Andrés, me regresó don Andrés con don Fernando y así trabajamos con don Fernando. Pero todavía no habías estudiado en realidad, ¿no? Digo, para cuando te escogieron. Sí, ya llevaba, yo ya estaba estudiando y trabajando, porque Ajá. desde un principio empecé a trabajar. Y don Fernando Soler me dio la oportunidad de un estelar en una obra de teatro muy bonita, el año del bachillerato, que era de jóvenes. Y maravilloso trabajar con ese señor, era un deleite. Ahora, has hecho de todo, dirección, producción, maestro también. Ya fuiste. Sí. ¿Qué disfrutas más? Porque pues es muy diferente estar enfrente que estar atrás, ¿no? Sí, bueno, todo, ¿no? También me gusta escribir, disfruto todo. La dirección es algo que me llena mucho, me satisface mucho ver en escena, ¿no? Lo que uno va plasmando con los demás compañeros, los actores. Pero quizá lo que más disfruto yo es el teatro. Estar en un escenario teatral, estar en una obra, para mí es lo que más me llena, es lo más satisfactorio que pueda tener como actor. Y bueno, no todo el mundo está todo el tiempo trabajando. Tú eres una gente que siempre te estamos viendo. Y el papel es además muy lindo, siempre. Afortunadamente sí soy de los pocos actores que todos los años trabaja y que a pesar de la edad, porque muchas veces cuando va uno creciendo, dicen, no, ya estás viejo, ya no funcionas. Pero como les digo a mis compañeros, siempre habrá un papel, un abuelito, Claro. un algo. Entonces, sí hubo una época en que maquillaban a jóvenes y los hacían hacer el papá con unas caras, se veían un poco ridículos, ¿no? Muy jóvenes, haciendo los papás. Ahora ya hay maquillajes maravillosos, ¿no? Entonces ahora sí, pero antes eran unas canas y es el papá de
ti mismo, ¿no? Muchas veces. Pero siempre hay un viejito que necesitan y es cuando aprovecho. No, pero has hecho padres de toda la iglesia católica, has hecho todos, ¿verdad? Menos papas, he hecho todos, cardenales, Sí. todo. Sin embargo, sí hice, por ejemplo, hasta a Buda he hecho. A Buda he Fíjate hecho qué cardenales, he hecho un papa, pero no católico, también algo así, también muy interesante. Sí. Oye, y tenemos que pasar obviamente para platicar de Chespirito, porque bueno, tuviste, ahí debutaste con él o no? No fue ahí. No, yo ya había trabajado. O sea, yo debuté en teatro con una obra maravillosa que se llamaba Las Cosas Simples de Héctor Mendoza. Ahí junto conmigo debutaron Héctor Suárez, Alejandro Suárez, en fin, un grupo de jóvenes que empezaban en esa época. Y después en televisión empecé con un programa que se llamaba Teatro Fantástico con Enrique Alonso, Teatro Cucurucho con Gacheta Amador, y luego una serie que duró muchos años que se llamaba Chucherías, y luego Domingo Cerdes con Chucho Salinas, Héctor Lechuga, Leonordildo Ochoa, Héctor Suárez, Alejandro Suárez, en fin, un reparto que ahí duramos 9 años. Bueno, lo que pasa es que la gente te identificaba mucho, obviamente, con el Chavo, ¿verdad? Sí. En esa serie que era tan importante, que trascendió tanto. Así es, sí. Luego vemos las fotos y, ¡ay, señor Calvillo! Sí. A ver, ¿ahí cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí con Me habló Roberto? Roberto una vez, nos conocíamos desde que Roberto escribía para Capulina. Yo trabajaba a veces con Capulina y todo, entonces nos conocíamos. Cuando empezó con su programa, ya había avanzado en su programa y un día me invitó a participar con él, lo cual hice con mucho gusto y pues nos llevábamos muy bien y entonces me llamaba más o menos seguido para trabajar con él. Entonces hice un poquito de todo, inclusive un programa simpaticísimo que era Blancanieves y los 7 Chudinfunflies, los 7 enanos, y hasta Rubén Aguirre era enanito, entonces todos hicieron Chudinfunflies. Okay. Sí. Muy divertido, muy divertido. Oye, pero bueno, y entonces, ¿cómo era trabajar con él? Conocía mucho lo que era el ritmo, lo que era la pausa, y lo manejaba mucho, que siempre en todos sus programas lo hacía y nos llevaba sobre ese camino, pero siempre en una forma muy amable, nos divertíamos mucho. Yo jamás sentí una presión así de hazlo así o que estuviera uno tenso, no, era muy divertido de verdad hacerlo, explicaba muy bien lo que necesitaba y creo que era una de las grandes ventajas de Roberto, que sabía dirigir muy bien a los actores. Sí, y les sacan lo mejor del actor, ¿no? Una buena dirección, claro. Sí, darle esa libertad, ¿no? También al Y mencionabas lo de los tiempos, que también la gente a veces no se da cuenta, las pausas qué tan importantes son, ¿verdad? Mucho, muy los importantes. Medios, en cine, en había actores, había actores sobre todo de la época pasada que tenían un ritmo de la pausa. Yo me acuerdo de una obra que hice con el Bigotón Castro, se llamaba El Quelite, fue la primera comedia musical ranchera con Lucha Villa, Álvaro Cermeño, y tenía yo escenas con el Bigotón Castro, y de repente, yo todavía muy joven, empezaba yo cuando iba a hablar me detenía la mano. Entonces me quedaba callado y luego me la apretaba. Entonces ya lo soltaba y era carcajada. Entonces me decía, mijo, es la pausa. Sí, claro. Deja que el público piense lo que yo dije, que lo reaccione y luego lo rematas. Y sí, nos iba enseñando, no había que precipitarse, encimarse en los diálogos, sino reaccionarlo, pensarlo y soltarlo. Oye, y dime una cosa, porque en el caso de, concretamente en El Chavo, se volvieron como una familia, ¿no? Yo me imagino, porque digo, fue tantos años y tan cotidiano, Sí. que a veces la gente desconoce qué relación puedes establecer con tus compañeros, como hermanos, ¿no? Sí, no. Con el Chavo eso era una gran familia. Todos se querían, todos se apoyaban, se veían inclusive, se grababa, se ensayaba, porque antes se ensayaban los programas y luego se venía la grabación, y luego se veía uno hasta fuera de los días de grabación, convivía uno mucho con ellos, ahí retomar el café, Don Ramón, que era un encanto de hombre también, con todos eran muy simpáticos en general y creo que todos había una relación muy, muy bella entre todos. ¿Y cómo lograr que no te etiqueten? Porque luego un personaje tan exitoso es muy lindo, pero también es como incómodo, ¿no? Sí, sí es difícil. Es muy difícil, casi siempre acostumbran poner una etiqueta, ¿no? Yo en una época me acuerdo que me decían que yo era cómico infantil,
porque hacía programas, comedias infantiles. Anabel, Burbujas, ¿verdad? Burbujas, También. El Tesoro del Saber. Decían, no es cómico infantil. O sea, yo no, soy actor. Sí, claro. Hago lo que sea drama, comedia, tragedia. De hecho, yo empecé haciendo dramas y cosas así serias y después me fue llevando a la comedia. Gustó y me empezaron a jalar para hacer comedia, ¿no? Sin embargo, últimamente también he hecho algunos dramas muy fuertes y creo que somos capaces de hacerlo, pero sí es muy fácil que te pongan una etiqueta, claro. ¿no? Que digan, es el cómico, es el actor infantil o algo. Entonces sí cuesta trabajo demostrar que no es uno nada más esa etiqueta, ¿no? Sino puede hacer uno infinidad de papeles. Y sin embargo, hemos escuchado por ahí que un actor que hace comedia pues es el más serio de todos los actores, porque es bien difícil. Es más difícil hacer reír que hacer llorar. El hacer reír, vivimos en un pueblo maravilloso, México precioso, en que yo creo que en cada familia hay un comediante. Todos cuentan del último chiste, todos se lo saben. Nos reímos de las tragedias. Nos reímos de todo. Sí. Y si uno cuenta un chiste, ya se lo saben a lo mejor todos. Entonces, más que nada está en la forma de contar el chiste. Porque puede ser un chiste que ya está muy oído, pero la forma de irlo haciendo hace que sea diferente, ¿no? Yo creo que en eso va variando un poquito todo. Y si en teatro, por ejemplo, como en televisión, si la situación es simpática, no necesita uno hacer el chiste y decir, mira, es chistoso, ríete. Es vivir muy en serio la situación. Había así dicen entre los viejos, un dilema, una cosa que es muy cierta, una frase, que la comedia se hace en serio. Se tiene que hacer muy en serio para que sea divertida. No se puede soltar el chiste y te reíste. Sí. No, soltarla normal y la situación es lo que hace que el público se ría. Ahora, de cosas infantiles también brincabas a novelas históricas, que completamente otra cosa. Totalmente, La Antorcha Encendida. Senda de Gloria, El Vuelo del Águila. Sí hice afortunadamente. Pues las tres más sonadas. Pues sí, de las más importantes. Sí. Gracias a que Ernesto Alonso confió en mí. La primera hice a Julio Toro, un gran escritor, muy amigo de Vasconcelos, en Senda de Gloria. Y me dijo, quiero que me haga este personaje. Entonces lo hice con mucho gusto y el personaje gustó y creció mucho. Andaba siempre ahí con Vasconcelos, pegado con él y todo. Y muy divertido porque en este tipo de trabajo tiene uno que apegarse mucho al marco histórico, no falsear demasiado, pero a la vez hacer al personaje humano, tal como sería en la vida real. ¿Y cómo lograbas eso? Metiéndome un poquito, estudiando. Yo no sabía quién era Julio Torre. Cuando me dijeron Julio Torre, pues qué bueno, entonces a meterme a investigar quién era, qué había hecho, era un gran escritor. Y entonces empecé a ver y más o menos sobre eso hacerlo, y con la dirección que también me iba llevando Araiza, en esa ocasión fue él. Grande también, es que has trabajado con unos grandísimos. Sí, la verdad. También con Libertad Lamarque trabajaste, ¿no? Con Libertad Lamarque hicimos Hello Dolly, una comedia musical maravillosa con José Gálvez, que era simpaticísimo, dirección de Manolo Fábregas, mi hermano. Manolo, entonces era una obra maravillosa, de las primeras comedias musicales que se hicieron aquí en México. ¿Cómo ves esas generaciones de esos actores que estamos hablando que son de uno y no se repiten? Híjole, es que son actores que sí, ya no hay de esos actores. A mí me gustaría ver a alguien con esa fuerza. Hay un dicho entre los toreros, creo que entre los actores debe ser igual, que para ser torero hay que padecer torero. ¿No? Ya los actores como que han perdido esa imagen de ser el actor. Entonces yo he visto, por ejemplo, desgraciadamente, entrega de premios y van a entregar un premio, pues me voy de smoking y van compañeros en pants a recibir un premio. Entonces ya como que se ha perdido ese respeto, ¿no? A uno mismo. Entonces, eso es muy triste. Sí, yo creo que hay que padecer. Y esos actores tenían eso, parecían actores, eran actores y eran enormes. Por ejemplo, a todos ellos los admiré, logré trabajar con casi todos. Desgraciadamente no me tocó don Joaquín Pardavé, que hubiera sido lo máximo, pero casi con todos los demás me tocó compartir escena. Y hay unos más para acá, obviamente, grandes actores, Manuel Ojeda, el mismo Rocha. Sí. Pero sí, ciertamente, tú que eres muy noble al decir que la combinación entre los jóvenes y los grandes es muy interesante. Sí. También lo comparto, pero sí es cierto, traen otra escuela, no sé a qué se debe. ¿Son más desechables, se puede decir? Sí, hubo una época, ahorita creo que
Los que van quedando de los jóvenes son porque tienen talento. Pero hubo una época en que nosotros comentábamos que los jovencitos que salían y volaban así, una novela y estaban hasta arriba, eran como actores Kleenex. Úsese en una novela, en 2 novelas y deséchese porque viene alguien más bonito y también sin talento, pero más bonito. Entonces va a ocupar ese lugar, ¿no? Los que se van quedando tienen talento y por algo están ahí, se van quedando. Los que no, yo he visto desaparecer a muchos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Desaparecieron. Pues por eso hay que diversificarse y ser muy completo, ¿no? Sí, sobre todo estudiar, yo creo que es una profesión que siempre hay que estar estudiando. Nunca se puede decir, ya llegué. Me decía don Eduardo Alcaraz, que en paz descanse, que la carrera de actor es, por un lado, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Me decía, mira, es como una... tú cada vez que tienes un pequeño triunfo, es como un granito de arena que lo pones. Cuando tienes otro triunfo, es otro granito. Entonces, cuando tienes una montañita, así no es nada, pero esa montaña está firme. Aunque venga el viento, no se va a caer. Entonces, ir montando poco a poco hasta que tengas una pequeña montaña donde estés. Es como el subir una escalera. Si tú subes de un jalón, te puedes resbalar y te vas abajo. Sube un escalón firme, sostente, que ya no te caigas. Y viene el siguiente, es poco a poco, es gradual. Y sí creo que tienes razón. Seguimos platicando contigo. Vamos a hacer nada más una pausita, rapidísimo. Y aquí seguimos en Palabras Mayores con todos ustedes. Estamos con el señor Ricardo de Pascual.